Hola, bueno, un problema de la refracción de la luz, que es cuando un rayo de luz, o más rayos de luces, van por un medio y pasan a otro medio distinto, por ejemplo del clásico del aire y el agua, ¿no? Vamos a ver. Tenemos aquí la superficie, por ejemplo, del agua. Aquí tenemos el agua. Y arriba pues tenemos lo clásico del aire o vidrio, que es lo del problema, o lo que sea. Entonces cada medio, como son distintos, pues va a tener, es decir, el agua tiene un índice, vamos a llamarlo así, un índice de refracción, vamos a llamarlo N1, ¿vale? Y el aire va a tener un índice de refracción N2. Entonces dice una ley que cuando llega un rayo incidente e impacta en la superficie de separación de los dos medios, pues entonces en lugar de continuar en línea recta, pues se desvía, de tal manera que cumple la ley de Snell. Entonces si yo trazo aquí una vertical imaginaria, ¿vale? Y yo considero este ángulo, el ángulo voy a llamarlo alfa, el ángulo de incidencia, pues aquí me va a salir un rayo, bueno, vamos a ponerlo que se vea más claramente, un rayo refractado, ¿vale? De tal manera que no continúe en línea recta. Entonces a este ángulo con la vertical, pues en este caso es beta, no sería alfa. Y aquí pues se cumpliría que es la ley de Snell que dice n2 multiplicado por el seno del ángulo incidente, que lo hemos llamado alfa, es igual a n1, que es el índice de refracción del otro medio, multiplicado por el ángulo refractado, que es beta, por seno de beta. Y esto es la ley de Snell, ¿vale? Ley de Snell o Snell-Descartes. También lo podéis encontrar como n1 partido de n2 es igual a seno de alfa partido del n1 partido de n2 partido del seno de beta, ¿vale? Ya sea en una forma o en otra, en la misma, ¿vale? Bueno, pues ya está. Otra cosa, si yo voy aumentando el ángulo alfa de incidencia, el ángulo beta cada vez está más alejado de la vertical, ¿no? Y llega un momento en que, pongamos por caso, si esta es la superficie de separación y esta es la vertical en un determinado punto, y el alfa yo lo voy aumentando, llega un momento, por ejemplo, yo que sé, por aquí, esto es una recta, me ha salido, llega un momento en que el rayo refractado, es decir, si este es alfa no sé qué, sale por aquí, en el mismo límite, de tal manera que este ángulo es 90 grados, el ángulo beta, ¿vale? Y si sigo aumentando, pues se refleja. Entonces es otra fórmula, es un ángulo igual a otro ángulo, pero vamos, ya no habría refracción, sino que habría, ya no habría refracción, sino que habría reflexión, ¿vale? Entonces a ese ángulo alfa que hace que el rayo refractado se desvíe 90 grados, o sea, en el límite de separación de los dos medios, se le llama pues ángulo límite, ¿vale? Y en ese caso, pues entonces si vamos a borrar aquí, si beta es igual a 90, ¿vale?
si el ángulo beta es igual a 90 grados o pi medio radianes, ¿vale? Que sería entonces alfa, que es el ángulo de incidencia, se le llama ángulo límite, ¿vale? Aplicando eso a la ley de Snell, pues quedaría que n sub 2 en el aire, n sub 2 por seno del ángulo límite es igual a n sub 1, el índice de refracción en el otro medio, multiplicado por el seno de 90, por el seno de 90 grados. El seno de 90 grados es 1, con lo cual se quedaría igual a su vez a n sub 1, a n sub 1 por 1, o lo mismo n sub 1. O sea que con el ángulo límite se tiene esta otra ecuación. O puesto de otra forma, el seno del ángulo límite es igual a n sub 1, y este n sub 2 que está multiplicando pues pasaría dividiendo y quedaría esto de aquí. Se ve, ¿no? Bueno, pues con esta introducción voy a coger aquí otro problema. Se lo doy en el móvil, me lo han pasado por el WhatsApp. Vamos a ver. Y dice, ¿qué se entiende por...? Bueno, eso ya lo he explicado antes. Explique qué es el ángulo límite y qué condiciones deben cumplirse para que pueda observarse. Bueno, ¿qué os ve? Dice, el ángulo límite vidrio-agua, vamos a hacer ese. Dice, el ángulo límite vidrio-agua es decir, en lugar de ser aire-agua es vidrio-agua. Entonces, es de 60 grados. Me están diciendo, como datos, que el ángulo límite entre el vidrio y el agua es igual a 60 grados. Dice, un rayo de luz que se propaga por el vidrio, es como si fuera aquí el aire, ¿no? Por el vidrio, incide sobre la superficie de separación con un ángulo de 45 grados. Es decir, que alfa, ese alfa, vale 45 grados, el ángulo de incidencia con la vertical. Dice, y se refracta, es decir, dentro del agua, bueno, punto y seguido, dice, determina el índice de refracción del vidrio. El índice de refracción del vidrio, que sería aquí n sub 2, ¿no? ¿Cuánto vale n sub 2? Interrogación. Dice, calcula el ángulo de refracción. Dice, que es otra pregunta, el índice de refracción en el vidrio, que es n sub 2, ¿vale? Y otra pregunta es, calcula el ángulo de refracción en el agua. El ángulo de refracción en el agua es beta, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale beta? ¿Vale? Y después me pone que me dan como dato que el índice de refracción del agua, es decir, n sub 1, me dicen que n sub 1 es igual a 1,33. Vale, pues ya está. Vamos a ver. Vamos a apagar. Venga, pues ya es muy fácil, ¿no? Tiene pinta que es muy fácil. N sub 2, bueno, pues nada, el ángulo límite. De aquí, n sub 2 lo voy a sacar del ángulo límite, del seno del ángulo límite, que es igual a n sub 1 entre n sub 2. Porque tengo una ecuación con una incógnita. Seno del ángulo límite me está diciendo que es 60 grados, entonces el seno de 60, es decir, aplicando esto, queda que el seno de 60 grados es igual
a n1 entre n2. n1, que es en el agua, que me lo dan como dato, es igual a 1,33 partido de n2, que sería el índice de refracción que nos piden. Partido de n2, punto coma, con lo cual n2 es igual a 1,33 partido del seno de 60 grados, ¿vale? Y ya está, esto es lo que dé, ¿vale? Y ya tengo aquí n2, que es una de las preguntas que me hacían. Y ahora, para calcular la otra pregunta, que es el beta, es decir, el ángulo de refracción, cuando incide un rayo de 45 grados con la vertical, pues utilizo la ley de Snell de arriba. Entonces quedaría n2, que es la que he calculado aquí. Voy a por la calculadora. A ver, esto da seno de 60, venga, 60 grados, seno, vale, y ahora dividido, 1,33 igual, eso da 1,53, ¿vale? 1,53. Y ahora, lo que hemos dicho antes, aplicando la ley de Snell, esta de aquí es la que voy a aplicar. n2 es en el vidrio, que es la que me preguntaba, que ya la tengo calculada, 1,53 multiplicado por el seno de alfa del ángulo incidente, es decir, por el seno de 45 grados, ¿vale? Es igual a n1, que es el índice de refracción del agua, que me lo dan como dato, 1,33 por seno de beta, por el seno del ángulo beta correspondiente al ángulo de 45, es decir, al beta. Entonces ya lo tengo todo, ¿no? Punto coma. El seno de 45 me parece que era 1 partido de raíz de 2, que es raíz de 2 partido por 2, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer eso. El seno multiplicado por 1,53 igual. Entonces, eso es lo mismo que poner 1,08, ¿vale? Es igual a 1,33 por el seno de beta. Entonces queda que el seno de beta es igual a 1,08 partido por 1,33, o lo que es lo mismo, 1,08 dividido entre 1,33 igual, y eso da 0,813, ¿vale? Con lo cual beta, que es lo que me preguntan, es igual al arco cuyo seno vale 0,813. Eso lo voy a poner en la calculadora. (54,43), que esto quedaría, si no me he equivocado, 54 grados 25 minutos, ¿vale? 54,43, ¿vale? Pues ya está. Beta sale este ángulo. Es decir, cuando un rayo por el vidrio incide con un ángulo de incidencia de 45 grados, se refracta al cambiar de medio al agua, se refracta con 54 grados, es decir, no
no es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Pues ya otro problema.